Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Juan Arnau por tener la deferencia un año más de venir a Asturias y de ofrecernos un jugoso seminario como el que tendrá lugar en Gijón mañana sábado y pasado mañana domingo. Presentar a Juan Arnau en términos académicos, entre otros muchos méritos, nos llevaría al menos la charla de hoy al completo. Así que será mejor sugerir a los que no lo conozcáis asomarse a la Wikipedia o cualquiera de sus referencias biográficas por internet u otros medios y así no echaremos tiempo en estas cuestiones, ¿no? Únicamente querría yo reseñar, antes de dejaros con él, aunque vamos a plantear la charla coloquio en términos de entrevista, es decir, de hacerle algunas preguntas y que luego también podáis participar vosotros con preguntas también o cuestiones que queráis plantearle. Entonces, yo lo que sí querría, como digo, reseñar es que estamos sin duda frente a un pensador preclaro del más reconocido prestigio. Esta es finalmente la acepción con la que yo al menos quiero quedarme con respecto a lo que significa el ejercicio de la filosofía, es decir, la condición de filósofo. Juan Arnau es un prolífico escritor, dotado de un poder de comunicación excepcional, un profundo conocedor de lo que Jung denominaba el espíritu del Este y muy especialmente de las cosmologías de la India milenaria, así como de sus grandes obras literarias, algunas de las cuales, como la Bhagavad Gita o las Upanishads, ha traducido y comentado bella y brillantemente. Lo que hoy nos reúne con él es la Meditación soleada, su libro dedicado al cultivo y acercamiento a la mente introversa y sus profundidades abisales. En esta recientísima obra de Juan Arnau nos encontramos con una eficaz síntesis de las tradiciones indias, siempre vivas, estudiadas en profundidad y vividas a través de sus largas estancias y experiencias en el subcontinente indio. En Meditación soleada se pueden encontrar tesoros difíciles de contemplar sin el prudente y autorizado acompañamiento de una mano como la suya. De cuanto en Meditación soleada se dice, querría yo también resaltar cierta luz sobre aquello que justifica el sentido último de la práctica o prácticas meditativas, el epicentro de las mismas, la ruta y los caminos que conducen a lo que Arnau denomina justamente mente diáfana, que por cierto es el título de una de sus muchas obras, en este caso gestada durante el confinamiento pandémico. A mi entender, y con esto ya termino, desde una cierta mirada psicológica, que en gran medida es lo mío, Meditación soleada es una lúcida e inteligible articulación consciente y racional del potencial reunitivo y unificador de una disciplina milenaria que denominamos genéricamente meditación y que en última instancia ha venido y sigue viniendo de la mano de una experiencia incomunicable y atemporal que Rudolf Otto señaló como lo luminoso y que trae consigo la impronta inconfundible de lo sagrado. Así que con esto doy por presentado a Juan Arnau y le voy a ceder la palabra a través de una pregunta con la que inauguro digamos, la charla coloquio. Después de tus muchas obras y trabajos sobre la filosofía, tanto en el ámbito occidental como en las obras literarias y la filosofía de la India, ¿por qué este libro? ¿No? Digamos, ¿qué es lo que diferencia este libro de toda tu demás obra literaria? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por estar aquí, una hora tan temprana, un viernes. Es un honor estar aquí en Oviedo y agradezco la invitación a la Nueva España. Bueno, este libro es muy importante para mí porque es un libro donde yo he vertido mi apuesta filosófica, ¿no? Todos los que nos hemos dedicado a la filosofía. Bueno, voy a hacer un pequeño excurso sobre lo que ha sido mi trayectoria para que entendáis un poco lo que voy a decir.
Yo vengo de una familia de arquitectos y mi padre hizo una casa en la montaña, en un pueblecito de Aragón que se llama Rubiros de Mora. Y entonces yo cuando regresaba de adolescente, cuando regresaba por la noche a casa, después de tomar algunos calimochos, me quedaba un tiempo mirando las estrellas, ¿no? Tenía esa atracción por el cielo estrellado, ¿no? Y entonces luego cuando llegó la hora de elegir estudios, en mi casa había como esta regla no escrita de que uno tenía que estudiar algo como que fuera muy difícil, ¿no? Y entonces yo elegí estudiar astrofísica, entre otras cosas porque me permitía irme a vivir a Madrid. Yo era de Valencia y entonces pues a Madrid para mí era como una apertura al mundo, ¿no? De hecho, luego muchas de las cosas que me han ocurrido en la vida, porque yo he vivido fundamentalmente en India, en México y en los Estados Unidos, y todas esas, digamos, instancias surgieron siempre desde Madrid. Madrid fue como el punto de partida, ¿no? La pista de salida, ¿no? Para todos estos lugares. Incluso luego hubo unos años que estuve embarcado y también ese trabajo en el barco salió en Madrid, a pesar de que Madrid no tiene mar, y también los viajes a África, todo salió desde Madrid. Y fueron precisamente esa salida hacia las estrellas lo que posibilitó pues, una trayectoria muy heterodoxa y muy aventurada, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me interesaba era la filosofía y la literatura. Y entonces terminé la carrera y me fui a la India, porque siempre había querido conocer la India. No sé muy bien por qué, porque además yo no era el perfil del que se va a la India, ¿sabéis? En los años 90, pues el que se iba a la India era alguien generalmente delgado, que hacía yoga y bebía té, ¿vale? Yo no, yo bebía whisky, me gustaba el fútbol, ¿no? Y era deportista, es decir, no era el perfil del que se va a la India. Pero bueno, yo quería ir a la India. Algunas veces en entrevistas me han preguntado por qué esa atracción por la India. Y no lo sé, no lo sé, pero quería conocer la India. A pesar, insisto, de que no era el perfil de la gente que viajaba a la India. Es cierto, esto lo conté en alguna ocasión, que cuando mi padre va a conocer a mi madre, la primera cita le lleva las obras completas de Tagore, que es un poeta bengalí. Entonces ahí un poco en el origen de la concepción, de esta concepción en esta vida mía presente, pues estaba la presencia de Tagore. El caso es que cuando termino los estudios me voy a la India y en la India descubro otro modelo de universo. Yo soy astrofísico, entonces conozco la cosmología nuestra, occidental, nuestro modelo de universo. Y en la India descubro que el universo tiene otro modelo completamente diferente y muy antiguo, ¿vale? La ciencia tiene la vanidad de creer que toca la realidad, ¿vale? Es decir, que la ciencia toca la realidad y te dice lo que la realidad es, mientras que luego hay una serie de creencias que son más o menos supersticiosas, ¿vale? Y yo como astrofísico, a mí me educaron en esa idea de que el astrofísico sabía lo que es realmente el universo. ¿Lo que es el universo? ¿Qué es? ¿De qué está hecho el universo? ¿Vale? Entonces voy a la India y descubro otra versión completamente diferente del universo. Completamente diferente. Y empiezo a indagar en ella. Yo entonces era guionista, trabajaba escribiendo guiones y me había ido con un proyecto para estudiar el cine indio, pero en realidad conozco a un sabio en Benarés que se llama Oscar Pujol, que siempre me gusta mencionar, porque yo he tenido 5 grandes maestros, este es el segundo de mis grandes maestros, y empiezo a profundizar en la sabiduría y en el conocimiento de la India antigua, ¿vale? Para profundizar en este conocimiento hay que estudiar una lengua que se llama sánscrito y yo empiezo en esa época ya a estudiar los rudimentos del sánscrito que luego aprenderé más tarde cuando haga el doctorado en México. Y básicamente la gran diferencia entre la cosmología nuestra, occidental, gobernada por la física, y la cosmología hindú o budista, porque son muy parecidas, es el lugar de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Mientras que para nuestra cosmología, la conciencia
es un invitado tardío e indeseado en la fiesta de la evolución. Es decir, que el modelo, digamos, explicado brevemente, hay una gran explosión, hay una gran crisis, ¿vale?, en el origen del universo, en forma de explosión, que es lo que llamamos Big Bang. El universo en sus primeros minutos es solo radiación, no hay materia, no hay partículas, no hay átomos. Y esa explosión produce un enfriamiento, una expansión del universo, el universo se va enfriando y nacen los primeros grumos en esa sopa cósmica original. Esos grumos van a dar lugar a las estrellas y esas estrellas van a transformar el hidrógeno, que es la forma más elemental de materia, primero en helio y luego en elementos cada vez más pesados, ¿vale? Uno de esos elementos es el carbono. El carbono es la base de lo que llamamos vida orgánica. La base que nos constituye es el carbono. Es decir, que nosotros somos literalmente hijos de esas estrellas. Las estrellas, como decía Whitehead, son huertos de valores. ¿Por qué? Porque Whitehead decía, Whitehead es un filósofo que yo adoro, inglés, fue maestro de Bertrand Russell, mucho más perspicaz y mucho más profundo que Bertrand Russell. Decía, los valores son el producto más sofisticado de la evolución cósmica. ¿Vale? Entonces, las estrellas son huertos de valores porque en torno a las estrellas orbitan planetas y los planetas son esos lugares, en las estrellas no se puede vivir, como todos sabéis, y los planetas son esos lugares donde es posible la vida orgánica, ¿vale? Y la vida orgánica, ahí, digamos, en el relato de lo que es la cosmología occidental, ahí entra ya Darwin, empieza con una simple ameba, una simple célula, y luego se va desarrollando hasta llegar al ser humano y a la cultura, a los valores y a una estructura anatómica del ser humano, que es el cerebro, que es lo más complejo que conocemos, donde se produce la mente y donde se produce lo que los neurocientíficos actuales llaman un epifenómeno del cerebro, que es la conciencia. La conciencia es lo último que aparece en el universo y desde el modelo dominante de la neurociencia actual, un fenómeno poco significativo y de difícil explicación. ¿Vale? Podía no haber ocurrido. Este es nuestro modelo. Y luego el modelo indio. Que sostiene que la conciencia es el fundamento mismo del universo. Del que todo lo que aparece en el universo aparece a partir de una conciencia original, que es una, y de la que las mentes individuales, nuestras mentes, participan, y que es eterna, y que es luz, y que es dichosa, y que es indestructible, y que no cambia. ¿Vale? Esto no se lo escuchó Aristóteles, porque Aristóteles decía, bueno, hay una parte del hombre que es inmortal. Aristóteles, sabéis que era una persona muy eternizada, muy del mundo de la naturaleza. Decía, hay una parte del alma que es inmortal. No es una parte en realidad, es una función. Es una presencia misteriosa en el alma que es inmortal. Eso Aristóteles lo llamaba el nous. ¿Vale? El nous. Lo habéis visto alguna vez. N-O-U-S, el nous. Y los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, traducen nous como conciencia. Pero la tradición, fundamentalmente árabe, de comentaristas de Aristóteles, tradujo nous la traducción árabe tradujo nous como intelecto. A veces como entendimiento, a veces como entendimiento agente. Y fue un gran desliz. Porque claro, el intelecto, lo que se puede entender es lo lógico. El intelecto es el logos.
había ya una palabra griega fundamental. Es el logos. Era ridículo. Yo creo que es un gran error traducir nous como intelecto. Nous es conciencia. Y Aristóteles sospechó que sabéis que los griegos eran mucho más orientales de lo que fueron luego los romanos y la filosofía alemana y el idealismo alemán y toda la filosofía europea. Aristóteles sospechó que esa parte, y ese es el modelo inglés, es decir, la mente puede participar de una conciencia original y única. Conciencia una. No es mi conciencia o tu conciencia, es una. Y eso es eterno. La mente no. Y ahí coincide en Aristóteles y coincide el budismo. La mente o el alma individual no es eterna. Eso va a experimentar una transformación radical una vez muera el cuerpo físico. Pero la conciencia del que participa en esta vida y en sucesivas existencias sí que es inmortal, sí que es. Entonces, cuando yo descubrí todo esto, que lo fui descubriendo poco a poco, me ha costado muchos años descubrirlo y poder articularlo, pues regresé a España, conseguí una beca para hacer un doctorado en México, pero como yo era astrofísico, el doctorado iba a ser en astronomía. Y una noche, y estas cosas mágicas que ocurren, en una cena en México, en la Ciudad de México, en un barrio que se llama Coyoacán, un barrio muy hermoso, apareció una mujer y me dijo: hay un centro de estudios de la India antigua en una institución muy importante mexicana que se llama el Colegio de México. ¿Por qué no vas a verlos? Y yo, que venía con mi beca de 4 años para hacer un doctorado en astrofísica, me fui a ver el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, que tiene un programa en India antigua y que tenía un profesor de sánscrito. Y además era un gran profesor, Rasik Bihari Joshi, que es mi tercer maestro. Y resulta que no tienen estudiantes para el doctorado. Dice que si yo ingreso al programa, voy a ser el único estudiante de doctorado. Es decir, voy a tener un profesor de sánscrito privado durante 4 años, 20 horas semanales, porque estudiábamos mucho sánscrito. Nos hacía recitar el sánscrito. Patata, patata, patanti, patasa, patata, patata, patami, patabaja, pataba. Todas las declinaciones, todas las conjugaciones verbales teníamos que recitarlas de memoria. ¿Vale? Yo tenía en mi habitación de mexicana, en las paredes, todas las raíces verbales sánscritas. De forma que mientras me vestía, me ponía los calcetines, iba viendo las raíces. ¿Vale? Entonces, un día, estando en México, llega a dar una conferencia en Casa Tíbet un profesor de la Universidad de Michigan que se llama Luis Gómez, que es una autoridad mundial en budismo. Es probablemente la persona en el mundo que más sabe de budismo en ese momento. Una persona que tenía en su despacho una pequeña torre de Babel, yo la llamaba la torre de Babel, que era un mueble de estos giratorios que tenía diccionarios. Diferentes diccionarios: alemán, español, japonés, italiano, chino, inglés, tibetano, alemán. Bueno, una cantidad de lenguas. Y entonces él vino a dar una conferencia a la Ciudad de México sobre un filósofo budista que se llama Shantideva, un filósofo que él estudió durante muchos años y tradujo su principal obra, que se llama Bodhicharyavatara. Y yo me enamoré de ese profesor en esa conferencia, que la mayor parte de la conferencia la gente se la pasó riéndose, porque era una persona muy chistosa, como dicen ellos. Y me fui a estudiar con él. Estuve 6 años en la Universidad de Michigan. Hicimos una traducción, que él me ayudó mucho, de un texto muy importante de un budista que se llama Nagarjuna, que es el personaje que yo utilicé para estudiar en mi tesis doctoral. Me quedé en Michigan hasta que tuve la oportunidad de regresar. Es decir, en la época en la que yo estudiaba, incluso ahora, lo que yo he estudiado no se puede estudiar en España, que es algo lamentable. La primera vez que aparece la palabra sánscrito en el BOE fue cuando se convocó una plaza a la que yo me presenté en la Universidad Complutense de Madrid, hace 3 años. Ahora hay una plaza que ocupo yo, pero que ocupará en sucesivas jornadas otra gente, de filosofía sánscrita. Pero esta plaza, la fecha es 2021. Cuando Inglaterra, Alemania, Francia, pues tienen plazas
de filosofía sánscrita desde hace 200 años, 100 años. Está así todo. Entonces, la meditación soleada. ¿De qué va la meditación soleada? Fundamentalmente es una síntesis, es lo que yo ofrezco a la filosofía contemporánea. Es una metafísica de bolsillo, es mi filosofía. No es una filosofía, no es un comentario filosófico de Nagarjuna, ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de Berkeley, ni de Leibniz, ni de ninguno de los filósofos que a mí me gustan. Es mi aportación filosófica. Y esa aportación filosófica se basa en dos ideas fundamentales. Empirismo radical, que es una idea de William James, que no vamos a desarrollar aquí, está explicado en el libro, y mente extendida. La idea de que vivimos en una mente extendida. Que la mente no nos pertenece completamente a nosotros. Que las mentes no son completamente individuales. ¿Vale? Y eso es lo que yo os ofrezco. El libro que está ahí fuera, que es, yo estoy haciendo muchos esfuerzos por promocionar el libro, porque es mi contribución a la filosofía después de 56 años de vida. Bueno, yo te haría la siguiente pregunta ahora. ¿Qué diferencia hay, o ves tú, ¿no? o tú concibes entre la meditación soleada, o lo que tú entiendes por meditación soleada, de aquello que se entiende o entendemos por meditación en el sentido yógico o budista? Bueno, no hemos pactado las preguntas, pero esta pregunta me viene muy bien. El sabio, el santo occidental, mira al cielo. Si tú vas al Museo del Prado, empiezas a ver cuadros de santos, los santos levantan la mirada al cielo, ¿vale? Porque Dios está en el cielo, ¿vale? El santo hindú cierra los ojos y mira adentro, porque Dios está en el corazón. Está aquí, según Ramana Maharshi está aquí. No en el órgano del corazón, sino está aquí, un poquito más a la derecha. La meditación soleada no hace ni lo uno ni lo otro. La meditación soleada es una meditación horizontal, ¿vale? Que busca lo divino con los ojos abiertos, en la horizontalidad, en el otro, en el paisaje, en el río, en el vino, en el bacalao. ¿Vale? Es una meditación mientras se vive. Es una meditación de paseantes, es decir, uno puede pasear y hacer meditación soleada. Es una meditación que la idea fundamental, esto sería un poco elaborado de explicar, pero voy a dejarlo apuntado, es presentificar el origen. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir presentificar el origen? Quiere decir que cada vez que estamos atentos a algo, estamos trayendo el origen al momento presente, a nuestro momento presente. Ese origen es conciencia pura, es atención pura. Y entonces cuando estamos atentos a algo, por ejemplo, a un árbol, yo lo hago mucho con los árboles, pero se puede hacer con las nubes, se puede hacer con... Es difícil hacerlo cuando alguien te está hablando o tienes tú que hablar. Es mejor no hacerlo hablando, pero se podría incluso hacer hablando. Es tener la sensación de que cuando tú estás percibiendo el árbol, algo a través de ti está percibiendo el árbol. Algo que no eres tú, de lo cual tú eres vehículo y de lo cual tú participas. Esa es la idea fundamental de la meditación. Es decir, ese algo es el origen, es la conciencia original. Y yo utilizo mi mente, que es un filtro, para percibir. Esa conciencia original es la que hace posible la vida y las percepciones. Digamos que en el modelo moderno, occidental, el mundo está hecho de materia. ¿Vale? El mundo está hecho de materia, esto es materia. En este modelo el mundo no está hecho de materia. El mundo está hecho de percepciones. La materia es una experiencia de la percepción. Esta mesa que yo estoy tocando es una experiencia de mi percepción. El mundo está hecho de percepciones. Y esas percepciones son posibles gracias a esa conciencia que nosotros ponemos en juego conforme vivimos. Bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte es,
Actualmente hay un interés muy generalizado, ¿no? Muy masivo, diría yo, ¿no? También en el ámbito académico, por lo que bajo el paraguas de la denominación de mindfulness, ¿no? Digamos, se apunta básicamente a técnicas de meditación, ¿no? No hay en tu propuesta, en estas propuestas para una cultura mental, ¿no? Que es el subtítulo de tu libro, Meditación Soleada, no hay en estas propuestas que tú haces, un retorno, por así decir, ¿no? Una vuelta del significante meditativo hacia, digamos, hacia sus propias fuentes, ¿no? Es decir, hacia lo sagrado, hacia lo religioso, el sentido no institucional, digamos, y no únicamente en un sentido terapéutico, en un sentido médico. No sé si me explico la pregunta. Ya. Bueno, no lo sé, pero creo que sé por dónde vas. Un poco para mí la idea fundamental, esto es un posicionamiento que yo adopto de manera muy consciente, es que este es un libro donde se presentan justificaciones filosóficas para una cultura mental. Es decir, se presenta un modelo de universo y una forma de estar en el universo. Y es un universo que está hecho de una mente extendida. Esto se explica en el libro. Pero no es un manual de instrucciones para la vida. ¿Vale? Yo siempre trato de ceñirme a mi papel de filósofo, no a mi papel de maestro, de gurú, ¿no? Es decir, yo creo firmemente que tiene que haber grandes maestros, pero que tiene que haber también grandes filósofos. Es decir, que los filósofos hacen falta. El filósofo es el que ama la sabiduría, no es el que ha llegado. El maestro es el que ha llegado a la sabiduría y entonces imparte magisterio. El maestro en el sentido indio, en el sentido tradicional. Es el que ha experimentado el nirvikalpa samadhi, dirían en la India. Es el que ha experimentado el nirvana, dirían los budistas del bodhisattva. No, aquí es un filósofo que ama la sabiduría, pero que no ha llegado a la sabiduría, porque si llegas a la sabiduría ya no puedes ser filósofo, ya no puedes amarla, ya estás en la sabiduría. Tampoco es un sofista, ¿vale? El filósofo, ese filósofos, es el que ama al sofos, ama la sabiduría, pero no ha llegado a la sabiduría. No es un sofos, no es un sabio. Tampoco es un sofista, que es alguien que cree que todo se puede resolver por una cuestión lingüística, ¿no? Y que se puede vender, los discursos se pueden vender, ¿vale? Entonces, es ocupar ese espacio medio, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Y este libro, es cierto que mucha gente me ha pedido alguna serie de prácticas de meditación soleada. Yo he elaborado lo que llamo la Enneada de la meditación soleada, 9 prácticas, que aparecerán en un libro que saldrá el año que viene, pero no es, lo he hecho un poco por esa presión de los amigos y de los lectores, pero ese no es mi cometido. Y ahora voy a hacer una última pregunta por mi parte, luego pues podemos abrir el coloquio y si queréis pues preguntáis directamente a Juan. En tu libro hay unas premisas, ¿no? Digamos, de las que hablas en relación con la cuestión de, digamos, el posicionamiento, ¿no? Hacia una meditación soleada, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquitín de estas premisas, ¿no? Estas propuestas concretas, ¿no? Específicamente sobre la cuestión de traer a lo presente, digamos, ¿no? De centrarse en lo presente, ¿no? En traer el origen, ¿no? Esta conciencia originaria. Bueno, la idea fundamental es que la mente, o sea, en el modelo neurocientífico actual, el cerebro produce la mente. La mente está dentro del cerebro. Esto es lo que creen la mayoría de los neurocientíficos, no todos. Yo he estado en congresos de una escuela neurocientífica que se llaman, a mí no me gusta mucho el nombre, pero se llaman neurocientíficos contemplativos. Hay peces, hay peces muy gordos dentro de ese movimiento, es decir, hay neurocientíficos muy importantes, como un alemán que se llama Koch, que trabaja en California, como hay un par de ingleses, un francés.
Tuve un congreso en Padua el año pasado. Se llamaba The Elephant in the Room. El elefante en la habitación. Pero el elefante es la conciencia, ¿no? La conciencia es lo más cercano que tenemos, lo más evidente, y sin embargo es lo más esquivo a la hora de investigarla científicamente. De hecho, la neurociencia la descarta. En nuestro modelo, la mente está dentro del cerebro y el cerebro produce la mente. Esto es una orientación, desde mi perspectiva, completamente equivocada. ¿Vale? No soy el primero que lo dice. Hay antecedentes importantes. El más importante para mí sería un filósofo norteamericano que se llama William James, que trabajó a principios del siglo XX. ¿Vale? Pero luego está Bergson, hay una serie de pensadores que han concebido el cerebro no como un productor de la mente, sino como un filtro. Y mejor, como una antena. Una antena que va a captar la mente del mundo. ¿Vale? Es algo externo. De hecho, en muchas prácticas meditativas, dice, bueno, aparecerán pensamientos, recházalos, como si te vinieran de fuera. Es decir, el cerebro es un filtro que filtra la mente del mundo y gracias a que es un filtro muy eficaz, el ser humano está preparado para sobrevivir. Por ejemplo, cuando uno toma una sustancia psicodélica, una sustancia psicoactiva, no se producen estados, muchas veces se dice, son estados expandidos de conciencia, no. La conciencia es una y está vacía. Y no cambia. Nosotros participamos de esa conciencia. Lo que produce la sustancia, el químico psicodélico o la sustancia psicoactiva, es una ampliación de los estados de la mente. Es decir, tu mente, igual que vemos del infrarrojo al ultravioleta y no vemos más allá, pues tu mente tiene un espectro de captación. Por ejemplo, un melómano o un gran músico, Mozart, podrá escuchar más. Pero tenemos un. Y gracias a que tenemos ese espectro limitado podemos vivir. Pues el cerebro precisamente lo que hace es eso. Acotar la mente del mundo de manera que el individuo, el sujeto, el ser humano pueda sobrevivir. Pero esa mente no la produce el cerebro. Yo creo que este modelo acabará siendo reconocido. Ahora tiene cierto reconocimiento dentro de las neurociencias, pero poco. Es decir, que frente al modelo, digamos, estándar que es cerebro-computadora, el cerebro produce la mente, está este modelo que es cerebro-antena. Antena de captación, de sintonización. ¿Vale? Yo estuve hace unos meses cerrando el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neurología. Y les conté todo este rollo. Y yo pensé, van a pensar que estoy loco. Y me sorprendió que estaban todos los neurólogos más importantes de este país. Y me sorprendió que todo este discurso fue recibido con interés. Y de hecho, luego éramos una mesa, yo cerraba, éramos 4 o 5, luego todas las preguntas vinieron a mí porque despertó interés entre los neurólogos. Luego se me acercó un neurólogo catalán muy gracioso. Me dijo, sí, todo esto está muy bien, todo esto que dices está muy bien, pero si yo te quito esto de aquí, tú no puedes hablar. ¿Vale? Y entonces, es decir, él cree que aquí está el lenguaje. ¿Vale? Y entonces yo le dije, esta es una respuesta, no es mía, es una respuesta de un neurocientífico muy importante, muy inteligente. Y le dije, tú coges un radiador, una radio, la estampas contra el suelo y ya no habla. ¿Quiere decir que el lenguaje estaba dentro de la radio? No. Quiere decir que la antena se ha estropeado. Ya no puede captar la mente del mundo. Bueno, entonces, si os parece, abiertamente y a ser posible, vamos, con la voz bien alta, ¿no? Pues podéis preguntarle o plantear alguna reflexión o lo que queráis, ¿vale? Podemos interactuar ahora abiertamente con él. Quería preguntar una cosa. Usted me dice
Sí, claro. Es que, a ver, yo coincido con todo lo que dices. A mi sensación de yo no sé nada de teoría. Creo que entendí que el libro es como un marco teórico o un marco... Bueno, es un marco narrativo. Eso, digamos, es un libro que se entiende bien. No es un libro difícil, ¿no? No. Pero no es un libro de instrucciones meditativas. No es un manual de meditación. Pero bueno, para la gente que no hace meditación, pues todo esto le resulte muy extraño. Las personas que practicamos, Sí, no nos resulta extraño porque nos viene. claro, Todo eso lo sabemos. claro, O muchos, ¿no? Exacto. O muchas de las cosas las sabemos porque las sentimos. claro. Entonces, quería saber si el libro quiere como racionalizar o eso, o poner un marco teórico a toda esta espiritual, o sea, no sé cómo... Bueno, el libro tiene recoge tres grandes tradiciones. Yo me he dedicado fundamentalmente al pensamiento budista. Yo llevo, yo diría que 30 años estudiando el budismo. Digamos, mi fuerte es el budismo, concretamente el budismo mahayana, el budismo de Nagarjuna, el budismo indio de un periodo entre el siglo II a.C. y el siglo IV. Sabéis que cuando uno hace carrera académica uno se tiene que especializar en algo. Ese es mi fuerte. Lo que pasa es que luego yo he investigado, he traducido las Upanishads, que son los textos más importantes del hinduismo, he traducido la Bhagavad Gita, es decir, me he metido también con el pensamiento indio a investigar. Entonces, este libro es una síntesis de esas dos tradiciones explicada para occidentales y de otra tradición para mí muy importante que es la tradición de la ciencia. Desde una cierta perspectiva de una tradición de la filosofía de la ciencia, es decir, nosotros vivimos en el mito de la ciencia y entonces es importante entender qué es la ciencia. ¿Vale? Entonces es otra parte, están, digamos, conjugadas. Y luego hay otra parte que es una tradición filosófica nuestra, occidental, que es lo que se llama la fenomenología, que básicamente es una tradición que aborda los temas relacionados con la percepción y con la conciencia. ¿Vale? Ese es el. Martín. Yo tengo dos preguntas. Una es más de cara a aprender. Cuando hablas de que la conciencia es la mente, yo como El cerebro. del cerebro. No la mente. La mente es una mente extendida. El cerebro es un artefacto. Sí. De la mente. Sí. ¿Podríamos hacer una analogía con el oído, que es un filtro del sonido, con la vista, que tiene una amplitud, y hay cosas que no ven? Exacto, perfectamente. De hecho, los ojos son filtros también. Y los oídos también. Sería la idea de que la mente sería algo. Entonces, la segunda pregunta, Sí. Me pareció que había momentos en que mente y conciencia se solapaban. A veces hablaba de mente y a veces hablaba. Claro. Y yo quiero ver si soy capaz de entender mi concepción filosófica de qué es la mente, qué es la conciencia y qué es el yo. Claro. De la relación entre todos. Claro. Todo es una unidad. Esto es muy importante. Esto es un monismo. ¿Vale? Es lo que Spinoza lo llamaba unidad de sustancia. Esto es una unidad. Pero hay tres niveles ontológicos. ¿Qué quiere decir ontológicos? Ontológico es una palabra, es un tecnicismo de la filosofía, pero quiere decir realidad. Son tres niveles de realidad. Pero hay una única realidad. ¿Vale? Es decir, el universo es uno. Pero el fundamento de ese universo es conciencia. De esa conciencia surge una mente extendida, ¿vale? Y de esa mente surge un cuerpo. O sea que los tres niveles son cuerpo, mente, conciencia. Son los tres mundos de los que hablan los Vedas, de los que hablan los sufís, están en casi todas las tradiciones, tres mundos. El más fundamental y más real es la conciencia. Luego viene la mente, luego viene el cuerpo.
El cuerpo es el último, es el filtro de la mente. ¿Vale? Ramana tiene una que a mí me gusta mucho, porque los indios dicen, tú eres conciencia. Sí, tienes un cuerpo y una mente, sí, pero lo que tú realmente es conciencia. Es eso que está debajo. Y el juego de la vida es tener un cuerpo y una mente. Ah, soy tal, tengo esta personalidad, pero esos son personajes que tú te creas. Esto lo vio Calderón, el gran teatro del mundo, ¿no? Cuando dice, y pues hacia el mundo vamos a representar, los papeles puedes dar, pues en aquesta ocasión no tenemos elección para verlos de tomar. Y cada uno representamos un personaje, que es un organismo psicofísico. Los budistas dicen Namarupa, es decir, un cuerpo-mente particular. ¿Vale? Y eso es el individuo. ¿Qué pasa? Que nuestra civilización occidental ha puesto toda la carne en el asador, en el individuo. Somos una civilización individualista. Pero los budistas te dirían, no, el individuo es un fenómeno superficial. Existe, por supuesto, pero existe en el nivel convencional. En el nivel profundo es conciencia pura. ¿Vale? Pero insisto, es una unidad. Conciencia, mente, cuerpo. Una cosa que yo, si me permitís, comentaría es que el acercamiento a la meditación, ¿no? como has hablado, es un acercamiento que ha llevado, digamos que se ha planteado como un deja de pensar, e introdúcete en la interioridad, ¿no? O mira hacia adentro, ¿no? Deja de pensar y experimenta, ¿no? Desde mi punto de vista, la virtualidad o sea, la virtud, mejor dicho, del libro de Juan, de este libro, de esta meditación soleada, es que justamente viene a llenar este vacío o este hueco con respecto a qué es lo que se puede pensar con respecto a esa experiencia que no se puede pensar. No sé si me explico, ¿no? Es decir, es una apuesta racional, en el mejor sentido de la expresión, de un pensador, de un filósofo, es un acercamiento a la meditación o al significante meditativo a través de la filosofía, ¿no? Es decir, a través de la razón, no del racionalismo, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en el libro? Encontramos qué es lo que nos dicen las tradiciones, qué es lo que han apuntado las tradiciones milenarias con respecto a esta experiencia que es vivenciable y es experimentable desde el no lenguaje o desde el no pensamiento, pero que también requiere, porque somos también pensamiento y razón, ¿no? Es decir, también requiere la participación de la consciencia, vamos a decir, de la consciencia en un sentido autoconsciente, ¿no? Racional, ¿no? Desde un sentido psicológico ahora lo digo, ¿no? Bueno, solamente ese apunte, ¿no? No sé si alguien quiere... Inés. Entenderíamos entonces que, por ejemplo, la meditación soleada que podría entenderse como una especie de herramienta para saltarse un poco ese filtro del cerebro y conectar con ese origen, con esa... Sí, eso es una estrategia para restringir las demandas y las exigencias del ego. ¿Vale? El ego no puede destruir al ego. O sea, con el ego vamos a estar lidiando toda la vida. Y quien nos diga que ha destruido al ego es un farsante. Pero sí que se puede limitar. Y sí que se puede achicar, ¿no? Es decir, nosotros en la vigilia, una idea muy importante del libro es que la filosofía occidental es una filosofía, y el pensamiento occidental en general, es un pensamiento de la vigilia, ¿vale? De cuando estamos despiertos, de ahora. En la vigilia somos cuerpo y mente. ¿Qué nos enseñan los sueños? Los sueños con representaciones. Los sueños con representaciones nos enseñan que no somos el cuerpo. ¿Por qué? Porque no sé si os pasa, a mí me pasa continuamente. En sueños, pues puedes tener el cuerpo de un pájaro y volar, o puedes ver a un amigo que tiene otro cuerpo, pero tú sabes que es tu amigo Eduardo, pero tiene el cuerpo de Manuel. Esto a mí me pasa continuamente. Es decir, el sueño con representaciones te enseña que no somos el cuerpo, que somos una mente. Pero ¿qué pasa en el sueño profundo? El sueño profundo te enseña que tampoco somos la mente.
Porque en el sueño profundo no hay mente y no hay cuerpo. ¿Y qué hay? Conciencia. ¿Cuándo adviertes esa conciencia? Cuando despiertas. Que has realmente apagado la mente. Por eso el sueño profundo es tan saludable. Por eso el cuerpo se repara tan rápidamente en el sueño profundo. Y por eso la gente que no tiene sueño profundo acaba volviéndose loca. Porque no puede soportar el peso de su mente, porque no puede apagar la mente. Que es la loca de la casa, como decía Teresa de Ávila, o un elefante salvaje, como dicen en la India. Que no para de, o el monkey, el mono que no para de hablar, no para de decirte cosas. Quizás el lío conceptual está también que asociamos consciencia con vigilia, ¿no? Y cuando se habla de consciencia, al menos ¿no? en este contexto, estamos hablando de algo que va más allá de un estado, vamos a decir, psicofísico de vigilia o de sueño, o, con representaciones o de sueño profundo, o sabe Dios qué otras cosas, ¿no? No sé si tenéis alguna otra pregunta, quizás ya la última para terminar. Sí. Gracias, Juan, por esta charla. ¿Cómo? Gracias por esta charla tan amena. Y yo tenía, bueno, primero quería reconocer un libro que leí hace tiempo, que me encantó, sobre la historia de Buda, que el autor era un tal Juan Arnau, y que me gustó mucho porque refleja la historia de Buda desde una perspectiva humana, costumbrista y también muy profunda, ¿verdad? Y además, bueno, pues la idea de ese gran personaje que tuvo que ser Buda en su momento. Me gustó mucho ese libro. Y entonces me alegro de tener ahora a la doctora yo tenía unas cuestiones que quería comentarte. A ver, que ya sé que no son cuestiones sencillas, porque son profundas, pero bueno, algo que nos puedas comentar sobre, al hablar de la conciencia, de que la conciencia no es un epifenómeno del cerebro, es otra cosa. El cerebro forma, o sea, es necesario para percibirlo, pero no es un producto del cerebro. La pregunta que surge es si no está en el cerebro, ¿dónde está? Si se puede hablar algo de dónde está o qué conexión tiene con el cerebro. ¿De qué forma se podría conectar con el cuerpo o con el sistema nervioso? Claro, está en todas partes. Ya, pero... O en ninguna. Es decir, no tiene localidad. De hecho, la mente tampoco tiene localidad. La mente son pensamientos y percepciones. Y tendemos a pensar que la mente está en algún lugar, pero no está en ningún lugar. La percepción es un fenómeno no local. Tenemos esta idea de que nosotros percibimos, pero no. Si nosotros percibiéramos, nosotros podríamos proyectar el mundo y podríamos elegir lo que vemos, ¿no? Nosotros estamos insertos en un haz de percepciones visuales. Entonces, si yo ahora cierro los ojos y los vuelvo a abrir, no puedo elegir lo que voy a ver. Estoy inserto en ese haz de percepciones. ¿Vale? Lo mismo, pero esto sería un poco más largo de explicar. El libro lo explica, lo mismo ocurre con la memoria, con la intención y con el lenguaje. Son fenómenos extendidos. Entonces, tenemos esta idea de remitir las cosas al espacio y al tiempo. ¿Vale? Pero la mente son percepciones y pensamientos. Y el espacio y el tiempo es un pensamiento y una percepción, no a la inversa. Yo me voy a quedar aquí por si alguien se quiere llevar un libro firmado un ratito, si os parece. Sí, tenemos 10 o 15 minutos como mucho, porque hay pues otra... yo me quedo aquí sentado, si alguien quiere llevarse un libro firmado, con mucho gusto. Y de nuevo agradeceros vuestra presencia y, Si me permitís, os y comento. agradecer a Manuel la invitación. Voy a comentar que Juan está en Asturias porque tenemos un seminario con él en Gijón, en el Salón de Actos de la Caja Rural de Gijón, el Paseo de la Infancia 10, mañana y pasado, es decir, que el sábado de 10 a 1:30 y por la tarde de 5 a 7
y el domingo por la mañana también de 11 a 1:30 tendremos un seminario con Juan Arnau sobre todas estas cuestiones. Entonces, bueno, que si alguien tiene interés, todavía está abierta la posibilidad de participar.